Estudiar el presente es la mejor manera de hacer frente al futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento que contribuye al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx. Universidad de Guadalajara. Muy buen día, tengan todas y todos ustedes, público que nos ve y nos escucha en México. Muy buenas tardes para José Joaquín Brunner desde Santiago de Chile y muy buenas noches para Francisco Marmolejo desde Doha. Reciban un saludo muy cordial, muy caluroso de nuestro rector general, doctor Ricardo Villanueva. Sean todas y todos bienvenidos a este coloquio virtual organizado por la Universidad de Guadalajara y por Jalisco a Futuro, sobre un tema fundamental para el presente y el futuro de las universidades, no solo en México, sino en América Latina y a nivel global, la autonomía universitaria. Autonomía, por cierto, en creciente cuestionamiento en diversos países y en franco retroceso en otros. El objetivo del panel del día de hoy es justamente discutir las definiciones, los dilemas, las perspectivas de este muy relevante concepto que ha acompañado a la universidad desde la Edad Media, primero como independencia de la Iglesia y las monarquías y después de los gobiernos. Por supuesto, a lo largo de estos siglos, esta relación de las universidades con el Estado y con el mercado ha vivido continuas tensiones, dilemas, conflictos y reconfiguraciones. Actualmente, las universidades en todo el mundo vivimos una nueva ola de desconfianza, producto principalmente de la escasez de recursos fiscales por un lado, pero también de recursos privados a consecuencia de esta terrible crisis económica concatenada y derivada de la pandemia. No parecen ser, pues, buenos tiempos para las autonomías universitarias. Ello nos obliga a demostrar día con día los impactos sociales de nuestro quehacer y justificar y defender también día con día la relevancia de este concepto autonomía universitaria en tanto condición fundamental para la libertad académica, la investigación y también la innovación. Este diálogo no puede ser más oportuno, dado que está por discutirse en el Congreso de la Unión en México una nueva Ley General de Educación Superior y algunos de los conceptos a debate son precisamente los alcances, la relevancia de la autonomía universitaria. Sin más, quiero reiterar nuestro agradecimiento a las y los panelistas, a Gloria del Castillo, a José Joaquín Brunner, Francisco Marmolejo, Roberto Rodríguez, Felipe Martínez Rizo y por supuesto a nuestro moderador y coordinador académico de Jalisco a Futuro, Adrián Acosta. También agradecer a Canal 44 y a todas las instancias universitarias que hacen posible este webinar. Muchas gracias por estar aquí, los escuchamos con muchísima atención. Sí, muy buenos días a los amigos y colegas que participan en este webinar. Por supuesto, a la Universidad de Guadalajara por impulsar y apoyar esta acción y una serie de acciones que llevaremos en el futuro próximo. Y por supuesto a todos quienes nos siguen a través de las redes y los medios universitarios, no solo de Guadalajara, sino del resto del país y quizá en algunos otros lugares. El objetivo de este webinar, como ya fue señalado por Carlos Iván Moreno, es fundamentalmente repensar el término de la autonomía en el contexto contemporáneo.
¿no? Es decir, tenemos ya desde hace un buen tiempo una suerte de déficit en el significado de la autonomía en distintos entornos locales y nacionales. Las viejas definiciones de autonomía no parecen ser suficientes frente a los nuevos entornos que reclaman y exigen, digamos, una concepción, una definición más moderna, más actualizada de la propia autonomía. No es solo un ejercicio semántico, la redefinición de la autonomía, es en realidad un ejercicio intelectual y político en el mejor de los sentidos. Es decir, necesitamos construir un nuevo significado, una nueva definición de la autonomía universitaria que permita conciliar las tensiones que hoy tenemos en todas las universidades, especialmente las públicas en todo el mundo, ¿no? La alta incertidumbre que caracteriza los entornos regionales e internacionales, los nuevos conflictos que tienen que procesar las universidades, la creciente demanda que existe de nuevos jóvenes o nuevas generaciones jóvenes a las universidades, las exigencias de calidad e innovación que tenemos desde los entornos, requieren de repensar, insisto, el concepto de autonomía. Por eso me da mucho gusto que nos acompañen en esta mesa imaginaria, los especialistas que hoy han sido convocados. Yo diría que, digamos, el concepto de autonomía, y esa sería, digamos, la parte introductoria de este ejercicio, tiene por lo menos 4 dimensiones que habría que considerar, ¿no? Una dimensión contextual, que tiene que ver con el contexto de los sistemas nacionales de educación superior frente a los cuales ejercen la autonomía las universidades públicas. Son contextos diferentes, contextos altamente privatizados frente a contextos altamente publicitados por parte de los sistemas nacionales de educación superior. Tenemos también una dimensión académica o intelectual que tiene que ver con las viejas libertades de investigación, de enseñanza, de docencia, que están en el corazón de la autonomía de las propias universidades. Una dimensión organizacional de la autonomía que tiene que ver con la libertad o la flexibilidad para abrir nuevas estructuras, nuevas áreas, nuevos departamentos, nuevos centros y líneas de investigación. Y una cuarta dimensión no menor me parece que es la dimensión política, la que tiene que ver con el autogobierno de las universidades. Me parece que estas 4 dimensiones son importantes considerar en esta etapa. Creo que lo que estamos, un factor con el que cierro esta intervención es que estamos en medio de un proceso de resignificación silenciosa de la autonomía universitaria que tiene que ver con 3 momentos. Primero, efectos de las políticas de modernización y evaluación que vimos a lo largo de los años 90. Una segunda ola de políticas que tienen que ver con la acreditación y aseguramiento de la calidad que vimos con claridad en la primera década del siglo XXI, hasta la mitad de la segunda década, y la que estamos viviendo hoy, que son las políticas de innovación. Estas 3 tipos de políticas, me parece, han generado tensiones y han reformado, sin decirlo así, la autonomía universitaria. Me parece que en este campo vale la pena repensar los factores que pueden ayudar a redefinir la autonomía universitaria. Para ello tendremos las intervenciones, en primer lugar, del doctor José Joaquín Brunner, de la Universidad Diego Portales de Chile, que abordará el tema de autonomía y gobernanza. Seguiría la doctora Gloria del Castillo, de la directora general de la Flaxo México, con el tema de autonomía y políticas públicas. En tercer lugar estaría el doctor Francisco Marmolejo, de la Fundación Qatar, con el tema autonomía, innovación y generación del conocimiento. Tendríamos enseguida la intervención del doctor Felipe Martínez Rizo con el tema de la autonomía universitaria en la encrucijada actual. Y cerraríamos con la intervención del doctor Roberto Rodríguez con el tema del Estado y la autonomía, dilemas y tensiones. Dejaría entonces yo la palabra para iniciar este webinar al doctor José Joaquín Brunner de la Universidad Diego Portales de Chile. Muchas gracias, profesor Adrián Acosta. Gracias también, por cierto, a la Universidad de Guadalajara por esta estupenda iniciativa y a los colegas y amigos participantes en el panel. Será un gusto poder tener esta conversación. Me gustaría ordenar mi breve exposición en torno a 3 ideas.
La primera, completamente evidente, por cierto, es que no puede haber una universidad que no se gobierne a sí misma y tome sus decisiones básicas por su propia cuenta. Y eso involucra ciertamente las libertades académicas tradicionales, las que suelen llamarse las libertades humboldtianas, la libertad de enseñar, la libertad de aprender y la libertad de investigar. Pero además, por cierto, supone también la posibilidad de crear y cerrar programas académicos en los distintos grados, proyectos de investigación, seleccionar los estudiantes, hacer aseguramiento interno de la calidad, todo eso que tiene que ver con la organización académica y el desarrollo de las funciones propias de la institución deben estar dentro del ámbito de la autonomía, como lo han estado, por cierto, cambiantemente, pero siempre presentes, porque son esenciales para la universidad. Lo segundo es la autonomía organizacional, los aspectos propiamente organizacionales que tienen que ver con la decisión sobre la estructura de gobierno y de gestión de la universidad, procedimientos para designar las autoridades, reclutamiento y manejo del personal, todo lo que tiene que ver con la organización de la carrera académica, etc. Este es un aspecto obviamente consustancial a la autonomía. No digo con eso que tiene que haber una forma de gobierno en cualquier universidad pública o cualquier universidad privada. Es simplemente el hecho de que el estatuto institucional tiene que reconocerle a la universidad como un ámbito central de sus propias decisiones. Y tercero, la autonomía financiera, que por cierto es la más fuertemente contextualizada desde fuera siempre, porque la universidad, desde su origen hace 10 siglos, ha vivido de dineros que son propuestos o proporcionados por la sociedad, haya sido la filantropía, el mecenazgo antiguamente, el Estado, las empresas y los propios privados hoy día. Pero la universidad tiene que tener, a partir de esos recursos que recibe o que genera, la libertad para asignarlos internamente, para manejarlos de la manera que le parezca más consonante con su propia misión y funciones, tiene que tener libertad para generar recursos, tiene que tener libertad para crear instancias que le permitan recoger recursos en sus contactos con la empresa, por ejemplo, fundaciones internas que muchas universidades, incluidas las universidades estatales principales de América Latina, tienen. Es decir, todo un aparataje que hace parte de la posibilidad de generar recursos, de generar excedentes para poder usarlo permanentemente en el mejoramiento de la calidad de la institución. Bueno, todo esto que digo hasta acá, primera idea, me parece a mí se aplica por igual a universidades públicas, estatales, públicas de gestión privada, universidades privadas constituidas por corporaciones, fundaciones, con la condición de que sean sin fines de lucro. Todo ese mundo universitario reclama, requiere y merece tener y tiene que tener autonomía para operar. Ahora, por cierto, tan significativa como la autonomía es la responsabilidad que tienen las universidades para dar cuenta y usar su autonomía, que es un estatuto muy especial que las sociedades reconocen a este tipo de instituciones y no a cualquier institución. Y acá una primera cuestión esencial, central creo yo también para las universidades públicas, estatales, es que la capacidad de estructurar su propio gobierno, o gobernanza, como se le llame, tiene en cualquier forma de organización que adopte que ser eficaz, medida de acuerdo a indicadores y procedimientos propios de la autoevaluación, tiene que ser transparente, es decir, tiene que informar sobre la actividad universitaria permanentemente y sobre las decisiones que adoptan los organismos de autoridad, tiene que ser eficiente desde el punto de vista del uso de los medios y de los recursos. Esta idea de que la universidad sería una organización tan especial
que no necesita ni efectividad ni eficiencia, obviamente no se sostiene en el siglo XXI, y tiene que dar cuenta externamente, primero internamente a su propia comunidad y externamente a las autoridades del Estado, o estaduales, o regionales, dependiendo de la organización política de cada país, tiene que darle cuenta, tiene que ser accountable por el funcionamiento y el cumplimiento de su misión esencial, por los bienes públicos que produce, por la manera de atender a los estudiantes, etc. Además, tiene que hacer hoy día, y ya lo decía hace un momento Adriana Costa, tiene que asumir las nuevas funciones internas con las cuales le es posible responder externamente, como son mecanismos de gestión de la calidad internos. Tiene que tener un aparato completo de autoevaluación que le permita ajustarse a las exigencias de calidad que ponen los acreditadores externos y los organismos de evaluación nacionales e internacionales. Y tiene que contar también, por cierto, y eso los estados tienen el derecho a esperar de las universidades, tienen que tener políticas de equidad, políticas de retención, políticas de completación de los estudios, todo lo cual hoy día en América Latina es extraordinariamente débil todavía, pero debiera ser contraparte y contracara de la autonomía. Tenemos autonomía no para cualquier cosa, para formar, por ejemplo, profesionales, con todas las libertades académicas del caso, pero hay que formar a aquellos que recibimos. No puede ser que el 50% deserte o abandone los estudios antes de terminar. Y tercero, dado los dos puntos anteriores, y con esto cierro, tiene que haber, y hay permanentemente desde el origen de la universidad, una tensión entre autonomía universitaria y exigencias externas, normas heterónomas y normas autodefinidas por la universidad, autogobierno de la universidad y gobierno nacional del sistema de educación superior. Y aquí, claro, uno ve algunas de las tendencias ya se dijeron, fricciones en varios regímenes políticos por el deseo con bastante tradición en América Latina de controlar y de manejar y gestionar desde fuera las universidades, sea con provecho político, con provecho económico o con cualquier otro objetivo que coarta la autonomía. Luego, otra tendencia que se ha observado en los últimos años es a cada vez ir restringiendo más el manejo de los recursos externos, sea a través de condicionamiento, de objetivos y metas que se le proponen a la universidad, todo lo cual efectivamente la universidad tiene que tomar como un estímulo para organizar mejor su propia gestión y gobierno interno. No hay que mirar necesariamente esas tensiones como intentos de coartar la libertad que la universidad requiere tener para su propio desarrollo. Pero hay una tensión que hay que manejar, hay un balance que hay que hacer y que hay que conquistar. Y mirando hacia adelante, qué duda cabe, las universidades tendrán que ser resilientes, mucho más de lo que lo han sido hasta ahora, porque viene una década que la CEPAL declara desde ya como una década perdida desde el punto de vista económico. Habrá una enorme austeridad en los recursos públicos y las universidades tendrán que buscar generar eficiencia interna, hacer lo mismo o mejor, pero con menos recursos, y a su vez generar ella recursos con capacidad emprendedora, cuestiones que a veces algunas universidades estatales y también a algunas universidades privadas tradicionales les cuesta entender, el hecho de que tienen que tener no un carácter empresarial, ni buscar un balance para obtener un lucro, sino que tienen que tener una capacidad de desplegar todas sus capacidades y energía para generar recursos, sobre todo en momentos en que tanto el Estado como los mercados, los privados y las empresas van a estar efectivamente muy restringidos. Y eso tiene a su vez un impacto decisivo sobre cómo organizamos el gobierno de nuestras universidades. Hay que ponerlas al día del siglo XXI, hay que dar representación a las partes interesadas externas, los famosos stakeholders de la sociedad civil y del Estado. Hay que tener capacidad de ejecutar, de cambiar, de innovar dentro de la universidad, lo cual supone una autoridad que no está vetada por los intereses corporativos internos. Eso, Adrián, como
entrada a esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, José Joaquín. Pasamos entonces ahora de Santiago de Chile a la Ciudad de México. Estas son las ventajas de estas nuevas tecnologías. En la Ciudad de México, donde hablará ahora la doctora Gloria del Castillo, investigadora y directora general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, y el tema que tocará es el de autonomía y políticas públicas. Adelante, Gloria. Tienes el micrófono lo tienes apagado. El micrófono. Perdón. Bueno, y les pido una disculpa por los ruidos, pero así es esto. Y además ahorita, bueno, lo van a escuchar, es una grabación que todos los mexicanos escuchamos a distintas horas. Así que bueno, pues yo he preparado un texto con el propósito de no pasarme de tiempo. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación de la Universidad de Guadalajara, de sus autoridades y también al doctor Adrián Acosta para ser parte de este primer webinar de una mesa de diálogo y discusión sobre autonomías universitarias hoy. Al mismo tiempo, también me sumo a las felicitaciones por esta excelente iniciativa en ánimo de debatir, dialogar y construir un nuevo futuro de nuestras instituciones y la educación superior a nivel regional y nacional. Saludo a los colegas participantes y al público que nos escucha. El tema para el cual fui convocada a este webinar es efectivamente autonomía y políticas públicas. Y encuentro que hay dos formas de abordarlo. Primero, como la dupla autonomía y políticas públicas. Y la pregunta relevante a contestar hoy es, ¿cuál ha sido justamente la política orientada a construir y fortalecer la autonomía universitaria? ¿Y en qué estado del debate estamos? A propósito de identificar si la concepción de autonomía universitaria contemplada en el proyecto de Ley General de Educación Superior, que hoy se encuentra en proceso de aprobación en el Congreso, representa un cambio en términos jurídicos, políticos y de políticas de educación superior. El otro abordaje, como políticas públicas y autonomía, las interrogantes desde el campo multidisciplinario de política pública resultan ser, por un lado, ¿en qué medida la autonomía universitaria ha contribuido a resolver el problema público para el cual fue legal, política e históricamente establecida? Y dos, ¿en qué medida la autonomía universitaria ha contribuido o no a asegurar el sentido público asignado a la educación superior? Es decir, cumplir a cabalidad con sus responsabilidades sustanciales de carácter público, que son la docencia, la investigación, la difusión y divulgación. Desde ambas aproximaciones podemos decir que la discusión sobre la autonomía universitaria engloba una dimensión política y una dimensión técnica, como ya también lo adelantaba Adrián Acosta. A propósito de articular estas dos rutas de reflexión, me he hecho una tercera pregunta que considero contribuye a comprender y dilucidar el debate al cual nos convoca hoy este webinar, que es la autonomía universitaria en tiempos de incertidumbre. Y la interrogante es la siguiente y espero poder ofrecer algunos elementos en pocos minutos. ¿Cuál es la relación entre autonomía universitaria e incertidumbre? Amerita una respuesta general para efectos de este webinar, pero sobre todo un estudio de investigación de políticas. La primera parte de la reflexión me voy a enfocar a cuál ha sido históricamente la esencia de la autonomía universitaria para continuar con el análisis del debate sobre la autonomía universitaria hoy y finalizar con una agenda futura para la educación superior que exige soluciones inmediatas y con sentido público. Inicio con la autonomía universitaria, su sentido original. El tema y ejercicio de la autonomía universitaria podemos decir que casi siempre, si no es que siempre, ha representado una de las fibras sensibles en la relación entre la autoridad pública y las instituciones de educación superior. En este sentido,
Coincido con el planteamiento del documento que nos compartieron. La autonomía es un tema que ha generado tensiones entre la autoridad pública, el gobierno, y las instituciones de educación superior. Tensión mediada por temas cruciales como el financiamiento público, la evaluación y el autogobierno, como ya lo adelantaba José Joaquín. Hoy no es la excepción, aunque habría que identificar en dónde están las tensiones actualmente. En los cambios jurídicos legales, en el ejercicio de la autonomía, en el discurso político de la autoridad educativa, en los actores que participan en el debate en la esfera de la educación superior o en el financiamiento público, por mencionar algunas, en un contexto, como ya también se mencionaba, de importantes restricciones presupuestales, tanto de origen público como de origen privado. En suma, ¿cuáles de estos elementos, más otros más, rompen con lo que el documento del webinar denomina el pacto entre los poderes públicos y las comunidades académicas, donde los primeros garantizan financiamiento y no interferencia en asuntos universitarios, académicos y de gobierno, mientras que las universidades se comprometen, digo yo, a garantizar el sentido público de sus responsabilidades sustanciales. Considero que el ejercicio de la autonomía produce resultados distintos en las instituciones de educación superior, ya sean públicas o particulares. ¿De qué depende esta diferencia? De varios factores, pero especialmente de un manejo de gestión responsable de las distintas dimensiones comprendidas en la autonomía universitaria, que involucra a distintos actores y en distintos niveles. En la dimensión pública se refiere al hecho de garantizar las responsabilidades sustanciales de las IES, la docencia, la investigación, etcétera, y en este caso el financiamiento público resulta estratégico. En una dimensión política se refiere básicamente a la relación entre la autoridad pública responsable de la educación superior y las IES, donde la construcción de acuerdos políticos y de políticas públicas de educación superior es indispensable. En la dimensión técnica se refiere a las capacidades decisionales de los gobiernos de las instituciones de educación superior a fin de hacer un uso responsable de los recursos públicos para garantizar el funcionamiento y desarrollo de las responsabilidades sustanciales de las IES, a favor de un aspecto central, la formación e investigación científica técnica. Y aquí el tema de la transparencia y rendición de cuentas también es sustancial y en eso coincido con José Joaquín. En relación con el debate de la autonomía universitaria hoy, la pregunta es ¿dónde está la incertidumbre? Para identificarla, considero que hay que hacer un breve recuento de qué cambios se han establecido y dónde han ocurrido a propósito de saber si efectivamente podemos hablar de una fractura en el pacto histórico político, como lo sugiere el documento que nos compartieron para esta discusión. Inicio. Desde el 1 de diciembre tenemos un nuevo gobierno en busca de una cuarta transformación como proyecto político. El 12 de diciembre del 2018, el titular del Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional, donde, junto a la abrogación de la reforma educativa aprobada en el 2012, se omitió la autonomía universitaria. Al respecto, hay todo un debate si fue voluntario, un error por omisión, que más tarde se rectificó. Lo anterior, quiero decir, digamos, que sembró la semilla de la desconfianza y detonó un debate especialmente de naturaleza política. A pesar del error de captura del 2018, como se argumentó, que dejó fuera la autonomía universitaria, un análisis de la letra de la nueva iniciativa en su versión 2020 de la Ley General de Educación Superior permite afirmar que el concepto de autonomía universitaria está presente sin modificación alguna respecto al artículo 3º constitucional. No obstante,
los análisis de discurso de política adquieren sentido a la hora de implementarse lo anunciado, y no como tema aislado, sino como parte de un proyecto político que busca generar cambios en las políticas de educación superior en medio de sus propias coyunturas. En este contexto, la Subsecretaría de Educación Superior ha manifestado públicamente y en diversas ocasiones algunos de los principales ejes de la política de educación superior, entre los cuales destacan la educación como derecho humano que propicia la emancipación de los sujetos en su diversidad, la indispensabilidad de los vínculos entre las instituciones de educación superior y las comunidades desde una perspectiva territorial. El compromiso social es un tercer eje de las instituciones de educación superior con las prioridades de las comunidades en busca de una transformación territorial en distintos niveles, nacional, regional y local. Habría que sumar a estos ejes la nueva orientación que se busca construir en la educación superior a partir de lo que he llamado ejes transversales que forman parte del nuevo artículo 3º constitucional. Me refiero a reorientar a la educación hacia nuevos objetivos que se suman a los de calidad y excelencia, y que son, por mencionar algunos, la educación, como ya decía, como derecho humano y cimiento fundamental de la transformación integral de la vida pública. La educación como un bien público social y cuyo servicio público estará garantizado por el Estado. El fortalecimiento de la educación pública equitativa y reconocimiento de su papel como medio para lograr bienestar social y la construcción de una nación más justa sobre bases firmes y duraderas. La pertinencia, obligatoriedad y gratuidad mediante el establecimiento, de una manera instrumental, de un fondo federal especial concurrente entre los distintos niveles de gobierno. Y el fomento a la cultura de la paz, la resolución pacífica de los conflictos, la promoción de la justicia, la solidaridad y la cultura de la legalidad, así como la internacionalización solidaria de la educación superior. Después de esta breve línea de tiempo, considero que podríamos reflexionar en torno a los siguientes aspectos. ¿En qué radica el contexto de incertidumbre que forma parte del título de este webinar? 2, si efectivamente estamos ante una fractura del pacto histórico entre gobierno e IES. ¿Y cuál es la agenda en el futuro inmediato para el campo de la educación superior a propósito de garantizar las responsabilidades sustanciales y públicas de las instituciones de educación superior que tienen que ver con la formación, sus estudiantes, la investigación, los avances del conocimiento, la difusión y divulgación? Para finalizar, incorporaría como parte de esta agenda los siguientes aspectos. Pregunto, como verán me le he pasado más con preguntas que con respuestas. ¿Estamos ante un cambio jurídico, legal, en la concepción de la autonomía universitaria? Pareciera que no. Entonces, ¿dónde está la incertidumbre? ¿Estamos frente a un cambio en el rol jurídicamente establecido y asignado a la educación superior y sus instituciones? Esto habría que discutirlo a la luz del proyecto de la Ley General de Educación Superior para identificar dónde está la incertidumbre. Considero que un eje central estratégico en el proceso de implementación es la idea de construir un nuevo modelo de instituciones de educación superior junto con un nuevo acuerdo a fin de construir gestiones que garanticen al mismo tiempo la factibilidad política y viabilidad financiera de la educación superior como responsabilidad del Estado. Otro elemento de esta agenda es: estamos ante problemas de gobernabilidad al interior de las instituciones de educación superior con sus respectivas comunidades en el marco de importantes restricciones presupuestales. Hasta ahora pareciera que no, o al menos no han tenido impacto en otras esferas públicas. Esto es parte de la incertidumbre. Y finalmente, ¿qué hacer para garantizar desde las instituciones de educación superior que los estudiantes de nuestras instituciones sigan recibiendo en cantidad y calidad los aprendizajes esperados?
y que la investigación continúe su desarrollo. Esto es parte también de la incertidumbre. Dicho esto, considero que estamos en un momento estratégico para discutir sobre los cambios y adaptación dinámica de las instituciones de educación superior a nuevas realidades regionales, nacionales y locales, especialmente porque la pandemia es un factor que además estoy segura pues no estaba en nuestras agendas académico-institucionales. Considero que son momentos de debatir, pero también de construir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gloria. Gracias. Pasamos ahora a la intervención del doctor Francisco Marmolejo. Él se está comunicando desde Qatar, desde la península arábiga, y es jalisciense además, muy destacado, y fue coordinador global de educación superior del Banco Mundial y actualmente asesor educativo de la Fundación Qatar. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Adrián. La verdad es un honor poder participar en este programa y ser parte de esta discusión. Me parece que es tan relevante, no nada más en el contexto de México y América Latina, sino me parece que en el contexto global. Yo creo que el especial momento que vive el mundo el día de hoy ha apuntado, desafortunadamente, a tendencias hacia una, yo diría, crisis de credibilidad de las instituciones de nuestras sociedades, incluidas, por supuesto, los gobiernos, los políticos, los grupos religiosos y, por supuesto, también las instituciones de educación y específicamente las instituciones de educación superior. Y por otra parte, también el evento extraordinario de la pandemia ha exacerbado también la tendencia de gobiernos a adoptar actitudes más controladoras, yo diría inclusive autoritarias, que naturalmente ponen en riesgo muchas de los, diríamos, edificios de este entramado social que históricamente teníamos en el mundo y que del cual siguen siendo parte las instituciones de educación superior. Un elemento fundamental histórico de la educación superior ha sido el entendimiento de que solamente bajo condiciones de libertad es posible poder precisamente generar conocimiento, poder ser conciencia y voz crítica de la sociedad en la que estamos y poder consecuentemente ser el mejor espacio de formación de los ciudadanos de la siguiente generación, de los ciudadanos informados de la siguiente generación. Y es pues en este contexto diríamos, de cuestionamiento acerca de la institucionalidad en donde surgen elementos, insisto, autoritarios que tienden a deslegitimar la idea de la autonomía. Yo creo que habría que analizar esto, como ya lo decía José Joaquín Brunner, desde el paralelismo entre autonomía y la misma gobernanza, tanto del sistema de educación superior como de las mismas instituciones de educación superior en lo individual. Y el análisis de tendencias globales claramente señala la concordancia entre autonomía e innovación. Diríamos, mi gran amigo Yamil Salmi, cuando hablaba y escribía sobre el tema de universidades de clase mundial, él insistía mucho en el hecho de que, diríamos, solamente se logra esta excelencia en la educación superior cuando hay financiamientos adecuados, cuando hay talento acumulado en una institución y, por supuesto, sobre todo, cuando hay una gobernanza adecuada. Y la gobernanza adecuada, por supuesto, que está asociada con el tema de autonomía. Naturalmente que en el caso de América Latina y en el caso de México, el concepto de autonomía es un concepto altamente politizado, mucho más politizado, yo diría, que el que vemos en otros contextos nacionales. En el caso mexicano, por razones históricas y por razones precisamente de la necesidad de crear un mecanismo protector de esa libertad de cátedra hacia posibles autoritarismos gubernamentales, es que el concepto de la autonomía ha adoptado esta dimensión tan sensible. Yo se los puedo decir además como egresado de una universidad que tiene el orgullo de ser la primera universidad que obtuvo autonomía en el país, que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aunque hay una discusión histórica con la Nicolaita de Michoacán, pero bueno, el ser la institución que tiene la mayor historia de contar con la autonomía ha sido un factor fundamental de que sea
lo que es hoy una institución como la de San Luis Potosí. Ahora, ya lo decía José Joaquín también, la autonomía no se puede concebir sin los mecanismos precisamente de lo que se conoce en inglés como el accountability, que lamentablemente no existe una traducción adecuada al español. Transparencia, rendición de cuentas, en fin, hay muchas maneras de tratar de englobar esta idea de que autonomía no puede concebirse sin la contraparte. Y es justo en esa contraparte en donde lamentablemente, por respuestas inapropiadas de las instituciones de educación superior, es que ha generado espacio para que la sociedad cuestione, para que los políticos cuestionen y para que eventualmente el mismo gobierno también cuestione si la autonomía tiene o no vigencia en el contexto actual. Ahora, valdría la pena, diríamos, recordar qué es lo que hacen los gobiernos en este sentido. Y esto lo estamos viendo hoy en todo el mundo. Vemos gobiernos en donde hay la tendencia hacia un mayor involucramiento, control, diría, ellos dirían planeación, acerca de la educación superior, en donde, diríamos, en respuesta percibida por los gobiernos de la falta de responsabilidad de las instituciones de educación superior, ellos creen que la respuesta deba ser más control, lo dirán como más planeación, como más steering, como dicen en inglés. Y también vemos otros países en donde justo se está dando la tendencia al contrario, en donde los gobiernos están adoptando, diríamos, en esta idea del péndulo, se han ido de un excesivo control a circunstancias en donde se ha buscado más bien ser el gobierno un facilitador de la autorregulación de las instituciones de educación superior, que sean las propias instituciones las que generen sus mecanismos de autocontrol, que les permita además responder con ello a los reclamos de la sociedad acerca del uso de recursos y acerca de los resultados de las instituciones de educación superior. Ahora, los instrumentos ya los conocemos. El instrumento que usa el gobierno o bien es el garrote o es la zanahoria. El primer instrumento o tipo de instrumentos son aquellos que hemos visto en donde los gobiernos pretenden responder a esta necesidad de adecuar la autonomía. Buscan responder pues con normas, con leyes, con regulaciones, con intervenciones inclusive específicas en la gobernanza y en el gobierno de las instituciones de educación superior. Y vemos también que hay gobiernos que han optado por el uso de los incentivos. Y los incentivos pueden ser de diversas maneras, ¿no? Hay incentivos, por supuesto, financieros, hay incentivos también en la misma manera como se generan los mecanismos para la producción de conocimiento, etcétera. En fin, hay muchas maneras en que estamos viendo gobiernos que están tratando de responder a esta interrogante. Ahora, algo que es muy interesante observar, independientemente de los contextos institucionales de cada país, es que hay ciertas normas que sí, digamos, ciertos principios que sí son válidos para cualquier país. Y estoy seguro que también sería para el caso de Mexicano. Una mayor formalización, una mayor intervención en este sentido de los gobiernos en decidir por las universidades, automáticamente está asociado con menor innovación en la educación superior. Una mayor centralización de los sistemas de educación superior, y esto aplica también al contexto institucional, una mayor centralización en las instituciones de educación superior necesariamente lleva también a una menor innovación. Una excesiva estratificación al interior de las instituciones y entre las instituciones también necesariamente está asociado, desafortunadamente, con una menor innovación. Y, por supuesto, un mayor grado de complejidad en el entramado del sistema de educación superior o al interior de las instituciones de educación superior también está asociado con una menor innovación. Entonces, si esto lo estamos viendo en el contexto global, valdría la pena analizarlo en el contexto de México. ¿Qué se espera con este tipo de regulaciones? Se busca más formalización, más centralización, más estratificación, mayor complejidad en el manejo del sistema. Pues lamento decirles que desafortunadamente esto nos llevará a un sistema que ya de suyo no es tan innovador, nos llevará a un sistema mucho menos innovador. Y yo creo que la realidad de México no da para eso. Sería muy lamentable que diera el país estos retrocesos
en un sistema que ya de suyo tiene deficiencias, vale la pena reconocerlo, pero que llevaría precisamente a una paralización del sistema que yo creo que el país no se lo merece. Ahora, hay que reconocer que una paradoja es que las instituciones de educación superior, que en teoría son, yo siempre lo he insistido, el mejor laboratorio de cambio de nuestras sociedades, al mismo tiempo tienden a inhibir su capacidad de innovación. Y muchas veces esta tendencia a inhibir su capacidad de innovación está vinculada a una serie de razones que el propio sistema ha creado. El ejemplo más explícito de ello es los mecanismos de acreditación. O sea, muchas universidades no se atreven a tratar de romper, diríamos, los paradigmas de lo convencional porque perciben que esto automáticamente les puede llevar a perder acreditaciones, a perder calidad, a ser vistos como instituciones que no están cumpliendo con las normas de lo decente, diría yo, en la educación superior. Entonces, tenemos que buscar la manera de encontrar, diríamos, ese punto medio, este punto en donde la tensión natural hacia la estabilidad deba estar constantemente empujado por la otra tensión hacia la disrupción, hacia, diríamos, romper los esquemas, hacia provocar innovación precisamente y consecuentemente con ello hacia provocar mayor conocimiento. Yo simplemente concluiría esta parte para, diríamos, insistir. Hay varios estudios que se han hecho recientemente, un estudio que se acaba de publicar en Europa, hay otro específico que se hizo para la región de Asia del Sur, en el que tuve el gusto de participar en mi experiencia previa trabajando en el Banco Mundial como especialista de educación superior para el sur de Asia, donde claramente el análisis de todas estas variables que yo he estado mencionando, ya diríamos aterrizados en el contexto institucional, claramente indican que, diríamos, menos autonomía automáticamente está asociado con más decisiones top-down, con mayor involucramiento de gobierno y, por supuesto, con menor innovación en la generación de conocimiento. El gran dilema es cómo evitar que esto suceda, pero cómo hacerlo contando con los mecanismos autorregulatorios que permitan demostrar que independientemente de los gobiernos, las instituciones tienen capacidad de generar sus propios mecanismos autorreguladores que les permitan con ellos sí responder responsablemente a las sociedades en el reclamo acerca tanto del uso de recursos como de la capacidad que tienen de innovar y de generar conocimiento y con ello mejores condiciones de vida para los habitantes de una sociedad y de un país. Con esto concluyo esta parte y seguro en la segunda parte tendremos oportunidad de debatir acerca de ello. Muchas gracias, Francisco. Pasamos ahora a la intervención del doctor Felipe Martínez Rizo, que fue rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y fundador del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Se conecta desde la capital de Aguascalientes con el tema la autonomía en la encrucijada, universitaria en la encrucijada actual. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por la invitación a participar en este coloquio con colegas tan destacados y amigos muy queridos. El tema, como acaba de mencionar Adrián, que se me pidió desarrollar, corresponde al título de un libro que recientemente se publicó, coordinado por un servidor, La autonomía universitaria en la encrucijada actual. Voy a comenzar entonces refiriéndome a esta encrucijada, cosa que ya ha sido apuntada por varios de los que me han precedido en el uso de la palabra. Partiríamos de señalar que el marco jurídico todavía vigente de la autonomía universitaria en México es viejo, es obsoleto, data de 1979 o de los últimos días de 78, cuando se aprobó la anterior Ley de Coordinación de la Educación Superior, y de 1980, cuando se elevó a rango constitucional la autonomía. En los 40 años transcurridos desde entonces, ha habido cambios sumamente importantes en el sistema de educación superior mexicano,
cuantitativamente por un crecimiento enorme del número de instituciones, del número de estudiantes, de académicos, y cualitativamente con cambios muy profundos, en particular el crecimiento de la proporción de profesores de tiempo completo con posgrado, con doctorado, el desarrollo de la investigación, la diversificación de las instituciones que ahora incluyen universidades tecnológicas que ofrecen carreras cortas, las normales que ya son instituciones de educación superior, etcétera. Una proliferación de instituciones privadas de muy diferente nivel. Y por otro lado, cambios en el entorno general, nacional, jurídico, con la alternancia democrática, con la atención que se presta ahora a los derechos humanos, a la rendición de cuentas, la transparencia, el combate a la corrupción, etc. Y entonces esto lleva al planteamiento de una nueva Ley General de Educación Superior que planteó la reforma constitucional de 2018-2019 y que está por entrar a discusión al Congreso. El proyecto que va a entrar, según nos comenta hoy mismo en su columna de Milenio Roberto Rodríguez, que intervendrá después, es el resultado de un proceso largo de colaboración entre equipos de la CEP y de la NUYES, que ha llevado a un documento largo de 77 artículos, que recoge algunas de las inquietudes que habían manifestado las autoridades educativas, los rectores, frente a las amenazas a la autonomía que se han vivido recientemente. El proyecto, por ejemplo, incluye expresamente la prescripción de que los congresos no podrán cambiar las leyes orgánicas sin consultar a las universidades y sin pedir una opinión de los órganos de gobierno de ellas, pero poco más, poco más. Yo creo que no hay un cambio importante en el concepto de autonomía, que no es cuestión solamente semántica, como decía Adrián al principio, sino que iría algo mucho más sustantivo. Desde alcances y límites de la autonomía y condiciones para ella, si es incondicional o se puede revocar, quién, cuándo, cómo, solamente a petición de una institución o aún sin que lo pida cuando una institución se deteriora tanto que hay elementos para considerar que ya no cumple su función. ¿Quién puede dar la autonomía? ¿Solamente los legislativos o también los ejecutivos? Hay una resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia que declaró anticonstitucional que un gobernador concediera autonomía a una institución de educación superior, pero por otro lado, desde hace muchos años, algunas de las más antiguas y más reconocidas instituciones de educación superior privada gozan de autonomía académica por decreto presidencial o secretarial, cosa que el nuevo proyecto sigue reconociendo y dice que las instituciones que tienen esos reconocimientos por decretos presidenciales o secretariales conservarán esa situación. ¿A quién se le puede dar la autonomía? ¿Solo a las universidades públicas, federales y estatales? Y las tecnológicas, la oposición entre Politécnico y universidad y entre institutos tecnológicos y universidades en los estados, pues recuerda que en el origen del Politécnico Nacional, casi simultáneo a la concesión de la autonomía absoluta concebida como privatización de la Universidad Nacional, la autonomía se veía como incompatible con el compromiso social y por ello el Politécnico, que se veía como la institución que iba a ser comprometida, no debía ser autónoma. Ahora creo que eso se ha superado, pero el caso es que seguimos considerando que los tecnológicos no son autónomos. Y las normales, que ahora son instituciones de educación superior, no deberían de tener autonomía, sino individualmente, porque muchas son muy pequeñas, como subsistemas. Y las privadas, como ya mencioné. Por otro lado, en lo que se refiere a la autonomía académica, que es el corazón de la autonomía, en lo que tiene que ver con la función de la docencia y los estudiantes, obviamente se mantiene los criterios de que las instituciones tienen que tener capacidad para definir su oferta, requisitos de ingreso, planes y programas de estudio, requisitos de egreso, pero se sigue manteniendo en el nuevo proyecto una visión de los
reconocimientos de validez oficial de estudios, los REVOEs, como se les conoce en México, muy laxo y muy formal, basado en una supervisión que no existe ni existirá, que lleva a la concesión automática de una cédula para el ejercicio profesional versus la regulación del ejercicio de por lo menos algunas profesiones por parte del Estado, como es el caso de salud, que ya la regula el Estado en México, pero también de profesiones como el derecho, la contaduría, algunas ingenierías, etc. Por lo que se refiere a los académicos, se repite la cuestión de que las instituciones tienen facultad para definir las condiciones de ingreso, promoción y permanencia, pero sigue ambigua la situación de las condiciones de trabajo y las remuneraciones, con la posible contraposición entre derechos laborales y regulación de huelgas de duración larguísima y de concesiones como las jubilaciones dinámicas que llevan a la quiebra de las instituciones, que no parecen adecuados en un contexto de responsabilidad social. La cuestión de los estímulos complementarios con evaluaciones externas para complementar los salarios insuficientes, en fin. Creo que lo que se refiere a investigación está mejor resuelto en este nuevo proyecto, lo cual tiene que ver con que en realidad, para 1980 todavía la gran mayoría de las instituciones de educación superior, incluidas las universidades, casi no hacían investigación. Ahora ya eso cambió. Entonces, bueno, qué bueno que ya se está considerando. Y en lo que se refiere a cuestiones de gestión y de gobierno, está en primer lugar la cuestión de los recursos. La reforma constitucional definió la educación superior como obligatoria y gratuita, sin matices. La ley está matizando un poquito esto, hablando de la progresión, de que esto no es desde un principio, etcétera, pero a mi juicio sigue siendo muy insuficiente. El proyecto sigue manteniendo el viejo deseo de que el subsidio público a las universidades, a las instituciones de educación superior públicas no sea menor al 1% del PIB, lo cual no se ha conseguido desde hace décadas y no se conseguirá en mucho tiempo. Y en cambio, yo no veo el fundamento lógico y ético de la gratuidad absoluta. He sostenido desde hace muchos años que es injusto que los estudiantes de universidades públicas muy buenas y de programas de excelencia y muy elitistas, como las excelentes licenciaturas del Colegio de México, del CIDE y la UNAM, tengan educación superior gratuita, pública, mientras los estudiantes de universidades tecnológicas tienen que pagar cuotas, aunque sean modestas, porque me parece incompatible defender al mismo tiempo que tenemos una cobertura de educación superior bajísima y por otro lado, que todos los que llegan a educación superior no pueden contribuir al pago de algo de su educación con algún esquema de becas diferenciadas, becas, etc. La cuestión de las auditorías externas, que ya he comentado mucho. Por lo que se refiere a la planeación, como decía Francisco hace un momento, la forma del Estado de regular las instituciones de educación superior, creo que sigue pendiente una adecuada conceptualización de los subsistemas estatales o locales de educación superior y el gran sistema nacional y de los subsistemas nacionales transversales. Se plantea de nuevo que funcionen las comisiones estatales de planeación de la educación superior, pero ¿por qué van a funcionar unas comisiones si lo que dicen no puede aplicarse a las universidades autónomas porque son autónomas? Tampoco a las federales porque son federales, y tampoco a las privadas porque son privadas, entonces ¿a quién se les puede aplicar? La evaluación también sigue muy deficiente, no se menciona, aunque por ahí está en los transitorios, que se invite a las instancias que ya existen para que participen en la definición de un nuevo sistema de educación de evaluación, pero todo lo que ya se había hecho con los CIES, Ceneval, COPAES, COPEMS, que ya desapareció, en fin, se ha echado por la borda. Por lo que se refiere al gobierno institucional, sigue sin resolverse
el peso que deberían tener académicos, autoridades y estudiantes en la toma de decisiones académicas y de gestión, en la designación de autoridades. Y por último, quisiera yo decir que la reforma de 1980 tuvo lugar en un momento en que estaba surgiendo el sindicalismo universitario, en que había todos los cambios que ya mencioné, fortísimos, todavía no se daban del 80 para acá, pero que yo no creo que la autonomía esté ahora más en peligro que antes. Creo que hay más autonomía que antes. Sí está en peligro, la que hay, pero antes había menos. La autonomía, la UNAM por su tamaño y demás tenía bastante, pero las instituciones de provincia hasta los 70 eran pequeñas, débiles, sin profesores de tiempo, sin posgrado, sin investigación y sin autonomía real. Casi todas eran controladas por grupos políticos de izquierda, de derecha o del PRI. Hoy hay mayor autonomía que antes y las instituciones se han consolidado, son más instituciones que antes. Y entonces ahora hay que redefinir la autonomía. Y eso hay que hacerlo, digo yo, y con esto termino, evitando caer en tres visiones que a mi juicio son erróneas. La que llamo un romanticismo nostálgico de una edad de oro pasada que no existió, de que antes todo estaba bien y la autonomía era perfecta y nomás hay que regresar al pasado. Una segunda visión del fanatismo neoliberal, de la competitividad, del capitalismo académico, de la productividad, de las evaluaciones de la productividad. Y una tercera visión del fanatismo populista, de las universidades del pueblo versus las universidades de la burguesía. Creo que hay que sortear esas tres visiones erróneas y reflexionar mucho y discutir mucho para avanzar en una concepción de la autonomía mucho más rica, mucho más congruente con la situación de las instituciones de educación superior actuales y la deseable para que avancemos en la dirección que todos queremos en bien de nuestros pueblos. Muchas gracias. Y muchas gracias. Interesantes reflexiones. Cerraríamos esta ronda de intervenciones con Roberto Rodríguez, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con el tema El Estado y la autonomía, dilemas y tensiones. Adelante, Roberto. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por invitarme, por la oportunidad de compartir esta mesa con colegas que aprecio mucho y con quienes hemos tenido, pues, a lo largo del tiempo ya una larga y amplia conversación, intercambio de opiniones. Para mi presentación quiero tocar de manera breve 3 puntos. El primero de ellos, que he titulado La paradoja o tensión esencial, a la que ya se han referido de una u otra manera mis colegas. La segunda, cuáles han sido las formas históricas, en general las etapas por las que esta tensión esencial o paradoja se ha resuelto. La última, cuáles pueden ser hoy alternativas de desarrollo. En esencia, autonomía significa 2 cosas: independencia y libertad. Libertad para tomar decisiones e independencia de agentes externos a la institución, principal, aunque no exclusivamente, independencia de los poderes públicos. Ambos elementos, libertad e independencia, se formalizan en primer lugar en la dimensión jurídica. En nuestro país, el derecho a la autonomía proviene de las leyes orgánicas de las universidades que cuentan con esa prerrogativa por decisión de los congresos locales. En este sentido, no hay una única autonomía, sino las múltiples contenidas en esos instrumentos, las leyes orgánicas. Ellas presentan un rango de atribuciones y facultades que es variable, es decir, algunas universidades son más autónomas que otras, o su autonomía comprende más elementos, por ejemplo, incorporación de estudios, el poder contar con sus propios bachilleratos, el uso de su patrimonio, entre otros. Aunque hay un núcleo común. La Constitución, en el artículo 3º, recientemente reformado, pues establece garantías bajo la forma de facultades y responsabilidades comunes
para el conjunto de universidades autónomas por ley. Son estas atribuciones ya muy consabidas de autogobierno, autonormatividad, de régimen académico, de régimen administrativo y control patrimonial, así como la facultad de establecer las condiciones de ingreso, promoción y permanencia del personal académico. Con ello, en la dimensión jurídica, la autonomía universitaria tiene una expresión local, la de las leyes orgánicas, y una expresión para el ámbito federal, y por lo tanto una doble jurisdicción. Aquí vale la pena hacer la anotación ya mencionada por Felipe Martínez Rizo, de que esta doble jurisdicción presenta también una tensión. Es decir, si los congresos locales, quienes aprobaron las leyes orgánicas, tienen o no la posibilidad de reformarlas. Esto es importante porque en los últimos 2 años, más de una docena de universidades se han visto, digamos, ante el escenario de iniciativas de reformas a sus leyes orgánicas. Casi ninguna prosperó por el criterio de la Corte de que estas iniciativas no pueden tocar las garantías que la Constitución establece. Incluso la ley orgánica de la Universidad Nacional se vio sujeta a una iniciativa en el Congreso Federal para modificar su ley orgánica. Afortunadamente para la institución, esta iniciativa se retiró justamente por eso, porque incidía sobre aspectos que están garantizados por la Constitución. En el anteproyecto de ley, lo mencionó Felipe, de Ley General de Educación Superior, se está proponiendo una posibilidad para que deban ser consultadas y participen las instituciones involucradas en cualquier proceso legislativo que involucre a la reforma de sus leyes orgánicas. Ojalá que esta disposición que amplía y enriquece, por lo menos estabiliza esta doble condición, progrese en el proyecto de ley. No es algo que sea seguro, seguro sería que se plasmara en el orden constitucional, pero pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero dicho esto, la autonomía, digamos, de jure, la autonomía formal, el derecho a la autonomía, pues no agota, sino solamente enmarca las opciones de este instrumento fundamental de la identidad universitaria y sus posibilidades como un mecanismo favorable a la dinámica y desarrollo de las instituciones y sus comunidades. La libertad como derecho establece una condición de posibilidad, pero para hacer sustanciar y hacer efectivo este derecho, es indispensable acompañarlo de los recursos necesarios para que transite del orden formal al plano material. Es el tránsito de lo posible a lo sustantivo. Libertad sin recursos para ejercerla es una postura, sin duda relevante, pero no suficiente para desencadenar sus propósitos. Esta fórmula nos aproxima a una suerte de paradoja, o más bien a una tensión esencial. Para ejercer la autonomía se requiere una continua negociación con quienes autorizan los recursos para ejercer. Es decir, justamente aquello que posibilita la autonomía es aquello que la limita. ¿Cómo se resuelve esta condición paradójica o tensión esencial de la autonomía universitaria? Pues históricamente se han presentado varias alternativas. Una es la proximidad de las instituciones con los poderes públicos, ya sea por la coincidencia de proyectos, es decir, las instituciones y los poderes públicos tienen objetivos que pueden ser o son coincidentes, o por la negociación. Y en ello, pues Adrián lo sabe perfectamente bien porque lo ha estudiado a profundidad,
pues el tejido de una red de alianzas con los representantes de estos poderes públicos es fundamental. Es decir, la proximidad con el Ejecutivo local o el Ejecutivo federal, con las cámaras, pues brinda mejores condiciones para la negociación de los recursos presupuestales que son indispensables para el desarrollo de la autonomía. Esa es otra fórmula, la fórmula, digamos, política. Y este es un primer modelo, digamos, o es un primer, en el tiempo y permanece, fórmula de resolución de esta paradoja entre libertad académica y la necesidad de negociación de los recursos para ejercer. Un segundo modelo muy interesante es el modelo de concertación que estuvo vigente, planteado en los años 80 y en ejercicio durante la década 90, en que se establece un instrumento, pues fue el COMPES, el Consejo Nacional para la Planeación de la Educación Superior, que tenía un ámbito justamente para el diseño de instrumentos concertados entre las instituciones representadas por la Asociación de Universidades y la Secretaría de Educación Pública. Esto dio lugar pues, a una generación de instrumentos, pues todos los programas de estímulo, los fondos extraordinarios, entre otros, que permitieron, digamos, dar una avenida nueva de transición a las instituciones. Fue un modelo concertado, pero fue un modelo concertado en su origen y desarrollado de otra manera. Una vez que se saturó esta posibilidad de concertación y sobre todo que perdió equilibrio entre la parte representativa de las instituciones autónomas y la parte representativa del ejercicio de las políticas, el gobierno, pues entramos en la fase que Francisco Marmolejo muy bien denomina de la zanahoria y el garrote. Justamente la posibilidad de acceso a recursos, pero que involucraban la capacidad, involucraban en negativo, de decisión de las instituciones autónomas, es decir, que las orientaban a algunas fórmulas de desarrollo institucional que eran las que estaban colocadas en los fondos extraordinarios, sea para ampliación de cobertura, sea para la profesionalización del cuerpo docente o la constitución de cuerpos académicos, todo eso que ustedes saben, y que tenía que ver con los fondos de tipo FOMES, los fondos de modernización de la educación superior, con el programa de mejoramiento para el profesorado, el PROMED, y hasta llegar a 18 fondos extraordinarios, todos ellos competitivos, que marcaban la ruta de las políticas gubernamentales en su expresión en las instituciones universitarias. Un tercer modelo, todos finalmente son como que consecutivos en el tiempo, pero operan en simultáneo, pues ha sido la aceptación y adaptación de los elementos condicionantes que provienen de las políticas públicas y los programas de gobierno. Hoy, por ejemplo, hay uno nada más, que es el crecimiento de la matrícula en las instituciones de educación superior como la condición para asegurar un financiamiento. Un financiamiento ya en condiciones de quiebra técnica de la mitad de las universidades autónomas prácticamente. Este rescate, digamos, es a cambio de que continúen una ruta de expansión y crecimiento sin los recursos, porque el fondo para ampliación de la cobertura a partir de este año está cancelado. Va a operar de otra manera con la distribución de presupuesto a instituciones, pero que toma más bien la forma de un rescate que de un aliento para su crecimiento y desarrollo. ¿Qué salidas en el presente y dadas las condiciones pueden pensarse y discutirse? Me parece que 5 de ellas. Una, y la pongo en primer lugar porque desde mi punto de vista es la más importante, es el de generar una visión
de largo plazo en las instituciones. Me voy a referir a ella como el gran proyecto. Eso ha estado ausente, porque las políticas públicas, las políticas de educación superior, pues tienen los plazos, ritmos y estilos propios del periodo gubernamental. Su, digamos, esquema de tiempo son 5 años, 4 años, y no se ve más allá de ello. Le toca a las instituciones tener y contar con un gran proyecto de largo plazo. ¿Hacia dónde se quiere ir? ¿Cuál es el escenario deseable? ¿Cómo se piensa alcanzar? Porque sin este proyecto de largo plazo es muy complicado poder orientar el uso de los recursos disponibles en alguna dirección que no sea la solución de los problemas de coyuntura. Nos hemos ido acostumbrando a utilizar instrumentos, por ejemplo, de planeación estratégica. No los cuestiono, pero hace falta esta visión de largo plazo. Segundo, ya se mencionó, no lo voy a describir, la ampliación y apertura hacia modelos de gobernanza para los procesos de diseño y gestión, y la diversificación de las fuentes de financiamiento, como lo mencionó el doctor Bruno. Un tercero es un nuevo modelo o bases de concertación y de coordinación. Algo está planteado en la Ley General de Educación Superior en su anteproyecto al respecto. Un cuarto que sería bueno discutir en la parte de discusión, insistir en el federalismo. Insistir en el federalismo como una posible vía para la consolidación de los sistemas locales. El centralismo, ya sabemos, tiene sus pros y sus contras, ahora tiene más contras que pros. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Bueno, aquí tendríamos material para varios webinars, sin duda, en el futuro, pero les pediría en un esfuerzo de economía y de precisión, de ser posible, tener una reacción frente a lo que hemos escuchado, hemos conversado esta mañana, ¿no? Tendríamos unos 3 minutos, de una intervención final de 3 minutos por cada uno, tiempo insuficiente, lo sé, pero para poder quizá apuntar algunos elementos que a su juicio sean relevantes de lo que hemos discutido esta mañana. Le diré entonces a José Joaquín Brunner si nos pudiera aportar algunos elementos que a su juicio sean relevantes de esta conversación. Hay que quitar Perdón, para seguir en el tono de la conversación, 3 incertidumbres que yo veo en realidad están presentes en toda América Latina. La primera es si en las nuevas condiciones efectivamente vamos a estar en condiciones en nuestras universidades, particularmente en las de mayor peso en los respectivos países, tanto públicas como privadas, de llegar a unos arreglos de gobierno interno o gobernanza de la universidad que sean legítimos desde el punto de vista de la aprobación y participación colegial, fundamentalmente de los académicos, a la vez que efectivo y eficiente en términos de poder emprender cambios. Y yo creo que es el indicador finalmente de si tenemos o no buen gobierno. Buen gobierno durante mucho tiempo ha significado algo así como que resuene bien con la reforma de Córdoba del 18. Esa es como una idea que está en el mito fundante de la universidad latinoamericana. Y hoy día nos damos cuenta que en realidad necesitamos una nueva narrativa y una nueva organización. Gobiernos que efectivamente gocen de legitimidad interna, pero que tengan capacidad de hacer cambios de modo tal que las universidades se puedan adaptar a las condiciones del siglo XXI. Segunda incertidumbre, ¿vamos a tener o no gobiernos nacionales capaces de tener una estrategia de desarrollo sustentable de mediano plazo de financiamiento para la educación superior? No significa que el gobierno va a financiar todo, es que va o no a ser capaz de tener una estrategia de desarrollo sustentable donde puedan concurrir fuentes de recursos fiscales de distinto tipo, internacionales de distinto tipo, más fuentes privadas, pasando
obviamente por recursos también de las familias y de los estudiantes cuando están en condiciones de hacerlo, o a través de sistemas de crédito contingente al ingreso cada día más ampliamente y extendidos en la universidad. Como decía Felipe Martínez, la idea de que podemos tener en América Latina, con los niveles de subdesarrollo de nuestros sistemas educacionales, de educación temprana, de educación básica y de educación secundaria, podemos tener desde ya gratuidad universal en la educación superior, a mí me parece simplemente algo que no se sustenta sobre ningún dato de realidad. Particularmente hoy día, que en América Latina más del 50% de la matrícula está en instituciones privadas. Entonces, hablar de gratuidad universal, como si fuéramos Noruega, Finlandia o el par de países del mundo que todavía tiene eso, no me parece que sea una meta realista, ni alcanzable, ni siquiera, obviamente, una política correcta desde el punto de vista de la equidad. Y lo tercero, la tercera incertidumbre, vamos o no a partir de la experiencia, sobre todo ahora, de la pandemia y de lo que ha ocurrido con la docencia en tiempos de pandemia, a estar en condiciones y aprovechar las circunstancias para hacer una reflexión en profundidad y cambios políticos de cierta magnitud en la tarea educacional de la universidad. O sea, ¿cuál es la filosofía formativa? ¿Seguiremos con estos cursos largos, napoleónicos, ampliamente especializados, muy burocratizados, muy centrados en el título profesional después de 5 o 6 años? ¿Vamos a ser capaces de superar eso e ir a algo mucho más flexible, que se haga cargo de las famosas habilidades y competencias y conocimientos y destrezas que se requieren en el siglo XXI? Vamos a ser capaces de tener unas carreras mucho más modulares, con certificaciones mucho más variadas a lo largo de la vida, y todos esos son desafíos efectivamente de innovación propiamente de la función docente universitaria, para la cual necesitamos las dos condiciones previas: gobiernos efectivos y, por otro lado, financiamiento que la propia universidad pueda salir a agenciarse junto con los recursos que obviamente tendrá que seguir entregando el Estado. Muchas gracias, José Joaquín. Gloria del Castillo. Sí, yo diría 4 cosas. Una, efectivamente no hay un cambio en el concepto de autonomía universitaria, es un concepto que se queda corto en este sentido. 2, insistiría en dónde están las incertidumbres, y hay una muy grande. Una tiene que ver con autonomía y cambio, y Adrián lo anunciaba desde el principio, ¿no? Tiene que ver con el cambio de reglas adentro de las instituciones, con el cambio de las estructuras organizacionales, tiene que ver con cambios culturales dentro de las instituciones, o sea, con qué lógica se toman o se han tomado las decisiones en las instituciones. Y cambiar eso no es una cuestión menor, ¿no? Ahí hay un choque de lógicas decisionales, lógicas disciplinarias. Y el tercer punto, hay un punto crucial, la viabilidad financiera. Si no está garantizado eso, o sea, el cambio, pues, o sea, va a haber un cambio, pero hay que ver la orientación del cambio y hacia dónde. Y en ese sentido tenemos que construir una ruta del cambio en función de esas restricciones, pero por otro lado sí tenemos que tener garantías, ¿no?, de viabilidad financiera. Y 4, les quiero decir, o sea, lo que nos enfrentamos, y aquí sí hablo como directora en este caso de un organismo internacional, lo que nos enfrentamos, los directores, los rectores, son a reacciones inmediatas, es a meter cambios, ¿no?, planes, programas de choques que de alguna manera podamos contener en el corto plazo las viabilidades financieras, pero esto no nos asegura que en el mediano y largo plazo eso sea posible. Y eso sí es fundamental. O sea, eso sí no puede pasar porque, o está pasando, pero no podemos permitir que pase porque los cambios
Entonces, en las políticas y sobre todo en las instituciones de educación superior, pues son peligrosos en el sentido de pueden irse para atrás en lugar para adelante. Creo que además hay que aprovechar el momento, justo para avanzar en cambios que no se habían podido hacer en las instituciones de educación superior. Y con esto cierro y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Gloria. Francisco Marmolejo. Cómo no, Adrián. Bueno, primero, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor participar en este webinario y tener el gusto de compartir perspectivas con colegas tan queridos. Me parece y creo que sobre todo lo que han descrito quienes están más al tanto de la realidad cotidiana de este proceso en México, nos hacen ver que la verdad es un momento crítico. La descripción del contexto mexicano que hemos escuchado ahora, tanto de Felipe como de Gloria como de Roberto, la verdad es preocupante. El riesgo de los despropósitos, a mí me parece, en este momento es bastante alto. Ya lo señalaba muy bien Felipe cuando planteaba que, digamos, ha sido un proceso evolutorio, un proceso de evolución, en donde, bien que mal hoy, hay importantes logros en la autonomía y en su traducción de la autonomía hacia mejores instituciones que las instituciones en donde nosotros nos formamos, diríamos, cuando nos tocó ser estudiantes. Ciertamente me queda claro que el proyecto de ley de alguna manera solo prolonga las inercias y deja de atender lo sustantivo, pero que también al mismo tiempo abre la puerta para procesos, diríamos, de intervención en torno a la autonomía que me parece que serían peligrosos en muchos sentidos. Digamos, el riesgo de una excesiva politización de un concepto de por sí político y politizado me parece que es bastante alto. Ahora, ¿qué tendrían que hacer las instituciones de educación superior? Bueno, la verdad es que no hay recetas mágicas. Sin embargo, sí me parece que hay mucha tarea por hacer. Primero, me parece que algo que se tiene que hacer es poner la casa en orden. Todas estas, digamos, hay que reconocer cuáles son las limitaciones en el enfoque actual, de qué manera como instituciones también en ocasiones hemos creado inercias internas que limitan esta eficiencia que deberíamos de tener en las instituciones de educación superior. Segundo, me parece que habría que hacer un mejor cabildeo informado, diría yo, de las propias instituciones de educación superior, basado en evidencia, menos en la anécdota y más en la evidencia. Y esto implica, honestamente, reconocer cuáles son las carencias, reconocer cuáles son las limitaciones y también implica celebrar los logros y no nada más convencer a los legisladores, sino a la sociedad en su conjunto acerca del importante valor que hoy representa para un mejor México, una mejor universidad y una universidad con una autonomía empoderada, pero debidamente, diríamos, una autonomía empoderada responsable, diría yo. Termino simplemente señalando que la situación que diríamos que México hoy se encuentra en una encrucijada, que de alguna manera debemos aspirar, México merece tener un sistema de educación superior que sea más fluido, más dinámico, más flexible, más generador de innovación, más generador de soluciones para la complejidad que hoy vive el país. Y eso implica un sistema con una autonomía fortalecida y yo diría con una autonomía responsable fortalecida. Y de eso depende mucho ese futuro que queremos para un México mejor. Muchas gracias, Francisco. Pasamos ahora a Felipe Martínez Rizo. Bueno, pues la reflexión final que se me ocurre es esta. Yo creo que el desarrollo del sistema de educación superior que hemos vivido efectivamente está teniendo como una consecuencia el que esté llegando a las instituciones de educación superior una proporción creciente de muchachos de nivel socioeconómico inferior al del promedio de las generaciones pasadas. Y que a estos muchachos no se les está ofreciendo alternativas adecuadas, pertinentes, de buena calidad, y hasta se les cobra. En lugar de que se reconozca que una buena institución de educación superior
no necesariamente es una gran institución de investigación, sino que también un community college, una universidad tecnológica, puede ser excelente con el enfoque adecuado. Por lo tanto, que se reconozca la diversidad del sistema de educación superior y la analogía, el carácter análogo del concepto de autonomía, que tiene que aplicarse de manera diferente a diferentes instituciones. Porque la forma como lo hemos entendido, aplicado a las grandes universidades más antiguas, como José Joaquín nos recordó con el mito fundacional de Córdoba, pues tiene mucho de medieval, ¿verdad? El privilegio de que no entre la fuerza pública a la universidad es el privilegio que tenían las universidades medievales, igual que la iglesia, para que el que llegaba allí ya no lo pudieran detener la fuerza pública porque tenía fuero. Los muchachos privilegiados, que en su mayoría iban y siguen yendo a las instituciones de educación superior públicas mejores, se sienten con derechos muchas veces desmesurados y quieren más privilegios. Yo me he preguntado, ¿por qué pueden viajar gratuitamente o con descuentos importantes en el transporte público los estudiantes universitarios y no los obreros? Y yo respondo simplemente, porque los obreros no secuestran camiones y no los queman. Los estudiantes tienen una fuerza de presión enorme que los hace tener privilegios que no necesariamente se justifican. Tenemos que repensar todo el concepto de autonomía, todo el concepto de excelencia en las instituciones de educación superior para aplicarlo de una manera diversificada y dar lugar a un sistema también diverso que atienda de la mejor manera posible a todos los muchachos con diversas formas, sin barreras artificiales entre subsistemas, pero reconociendo diversidades de vocaciones específicas de tipos de instituciones. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Roberto Rodríguez. Gracias. En efecto, coincido en que estamos en una encrucijada. México hoy es el único país de América Latina que combina un Producto Interno Bruto per cápita alto con una cobertura de educación superior baja. Es el único que está en esa condición. Tenemos un poco más de 40% de cobertura bruta, cuando el promedio latinoamericano ya nos superó 10 puntos. Para alcanzar ese promedio latinoamericano, de manera inercial nos tomaría una década, quizás un poco menos. Entonces, esa condición de rezago, porque eso es lo que es, y es más si nos comparamos con otras regiones del mundo, debería ser atendida. Y eso implica la necesidad de un esfuerzo financiero extraordinario para lograr ese tipo de condiciones. Y eso no está sobre la mesa. Sobre la mesa están condiciones como remediales, la idea de las universidades para el bienestar, que si funcionan a su máxima expresión añadirían un punto de cobertura como mucho, el uso o le llaman optimización de los espacios en las instituciones de educación superior, como poner más turnos o como que los estudiantes vayan de manera intercalada a clases. Ninguna de esas parece una solución razonable. O finalmente la educación a distancia, como las únicas propuestas que están encima de la mesa para atender una condición que ya es urgente. Creo yo que las posibilidades de desarrollo desde la perspectiva de la autonomía de las universidades que gozan de esa prerrogativa, y voy a insistir en ello, está en su posibilidad de formular proyectos de largo plazo y el poder legitimar ante la sociedad y también ante los poderes públicos esos proyectos de largo plazo. Decía Teodoro Roca, como escribió en el Manifiesto Liminar hace 100 años y 2 años más,
que los dolores que nos quedan son las libertades que faltan. Y justamente esa es la libertad que falta, el reconocimiento de los proyectos desde la institución, pero no los planes institucionales de desarrollo que son año por año, sino el de largo plazo. Fijar sus condiciones de continuidad en el tiempo, legitimarlos con la sociedad y con las instancias, con las distintas formas de poder público. Para mí esa me parece, sin duda alguna, una prioridad. Y por último, la de, por primera vez, por favor, hacerle caso a los estudiantes. Por favor. Tenemos ya casi 30 años en que se ha insistido en la fórmula de hacer más y multiplicar las instituciones tecnológicas de educación superior. Ya lo saben ustedes bien, casi 300 se establecieron en estos 30 años y han sido universidades tecnológicas, universidades politécnicas e institutos tecnológicos, y ninguna nueva universidad. Cuando los estudiantes lo que han querido siempre es acudir a las universidades públicas de los estados. Hagámosle caso por primera vez, por única vez, por ahora. Es eso. Muchas gracias, Roberto. Bueno, esta mesa ha sido extraordinariamente rica, me parece, para apuntar algunos elementos clave de corto, mediano y largo plazo sobre la autonomía universitaria, no solo en México, sino en América Latina y en algunas otras regiones del mundo. Y me gustaría concluir quizá con una síntesis de lo que yo he escuchado y que me parece comparten, creo yo, varias de sus intervenciones. La conceptualización de la autonomía universitaria está ligada a una conceptualización de la propia universidad. Dicho en otras maneras, la idea de la autonomía está estrechamente ligada a la idea de la universidad. Y me parece que tenemos déficits conceptuales ahí. Y por otro lado, también tenemos un problema en términos de las prácticas de la autonomía y las prácticas de la gestión de la autonomía, ¿no? Que son parte también de los fenómenos nuevos que parece están ahí aguardando por proyectos, por propuestas en contextos sumamente complejos como el que nos ha tocado vivir, no solo por la crisis pandémica, no solo por la crisis económica que ya estamos experimentando y como ha sido bien apuntado, nos llevará por lo menos probablemente una década más gestionarla y salir más o menos con éxito, sino también porque ya son problemas que veníamos arrastrando desde hace varios años. Entonces, creo que se nos forma un contexto intelectualmente muy atractivo para repensarlo, pero también muy exigente en términos de repensar la idea de la universidad y de repensar la idea de la autonomía. Y yo agregaría que también, digamos, hasta ahora hemos discutido una idea de la autonomía, digamos, desde el punto de vista de los especialistas, desde el punto de vista de los directivos. Pero como bien señala Roberto, quizá había que pensar qué piensan los estudiantes de la autonomía y qué piensan los profesores de la autonomía. Tengo la impresión de que tenemos ahí dos dimensiones que no hemos explorado muy bien. Es una paradoja. Las grandes reformas de las universidades en América Latina fueron impulsadas por los estudiantes. Hoy, la reforma, la preservación o la innovación de la autonomía está, digamos, liderada por fundamentalmente los directivos y los académicos. Entonces tenemos ahí un cambio de época quizá. Y entonces quizá esta es parte de la nueva complejidad de la autonomía universitaria en tiempos de incertidumbre. Bueno, yo agradezco nuevamente a mis colegas, a Gloria, a José Joaquín, a Francisco, a Felipe, a Roberto, sus magníficas intervenciones, al público que nos ha seguido, y los invito a seguir o a continuar en las próximas sesiones con nuevos webinars sobre este tema que la Universidad de Guadalajara estará organizando en las próximas semanas. Muchas gracias y buenas tardes.